Iniciamos este tercer vídeo con el grupo E, con el grupo de la selección alemana, que en este caso es una de las selecciones, como bien sabe mucha gente, que más campeonatos ha disputado y que más títulos también ha ganado en la historia de los mundiales. Porque es la 21ª participación de la Mannschaft, aunque creo que ya no hace falta que se le llame así, pero bueno, de la selección alemana en los mundiales de las 23 ediciones. Solo en Uruguay en 1930 por motivos económicos y en 1950 por estar suspendida por la FIFA por la Segunda Guerra Mundial se ha perdido la cita mundialista. Es una auténtica habitual de este torneo. Desde 1954 a 2014, en 16 ediciones consecutivas, ha clasificado siempre al menos hasta los cuartos de final, que me parece un registro que muy pocas pueden haberlo logrado. Pero en las dos últimas ediciones, precisamente en Rusia y en Qatar, se ha quedado en fase de grupos, dejando, ya no te digo una sensación muy agridulce, sino más bien una sensación de absoluta decepción para los fans del conjunto germano. También en 1978 se quedó en las fases primeras sin llegar a hacer a las eliminatorias, pero bueno, eran otros tiempos, pero como decimos, del 54 al 2014, 16 ediciones seguidas que siempre ha llegado a cuartos de final. Santiago, una selección que tú, siendo argentino, te has cruzado con ella, pero vamos, es el bicho que no te quieres encontrar. Sí, porque bueno, más allá del 86, después fue en el 90 que perdió la final perdimos la final con Alemania, y después, a partir de ahí, 2010, 2014, 2006, 2010 y 2014, Sí, los sí. 3 mundiales seguidos, quedamos afuera con Alemania en cuarto de final, así que bueno, en 2014 que después termina siendo, 2014 la final, ¿no? Sí. Y siendo campeón de Alemania, la final en Brasil. Sí. Ha ganado 4 mundiales en el 54, 74, 1990 y 2014, como ha dicho Santiago, en estos dos últimos, ante la albiceleste, y ha sido 4 veces subcampeona y otras 4 veces tercera. Fue cuarta en Suecia 1958 y es la selección que más veces ha llegado a semifinales. 13 veces ha llegado la selección alemana, como mínimo, a ser una de las 4 mejores. Y en este caso, las que están más cerca de llegar a ellos son Brasil, que ha llegado 11 veces a semifinales, Italia 8 veces, y la que más veces ha llegado a la final, en este caso, es Alemania, con 8 participaciones y con un 50% de éxito. Por eso lo de los 4 mundiales. Es, junto a Brasil, la única que ha llegado a hacer 3 finales consecutivas, que las hizo en el 82 ante Italia, en el 86 ante Argentina y en el 90 ante Argentina también, ¿no? Sí, correcto. Una perdió, una ganó. Sí. ya me empezaban a bailar los números de los rivales, o sea que bueno. Además tiene 3 Eurocopas en el 72, 80 y en el 96, más otras 3 finales disputadas y una Confederaciones que se llevó en el 2017 previa al Mundial de Rusia. Sus jugadores con más partidos tenemos a Lothar Matthäus, una auténtica leyenda, con 150 partidos con la selección, Miroslav Klose con 137, Thomas Müller 131, Lukas Podolski uno menos, 130, Manuel Neuer 124, Schweinsteiger con 121, también por ahí Toni Kroos, Philipp Lahm, Jürgen Klinsmann o Joshua Kimmich, que también creo que con los amistosos creo que o ha superado o ha alcanzado ya al 18 de la mítica selección también de los 90, al ex del Tottenham. Y en cuanto a más goles anotados, tenemos a Miroslav Klose con 71 goles y como máximo goleador de la historia de los mundiales, con 16, habiendo hecho ese récord conseguido en Brasil en 2014 precisamente. Diría que lo hizo además en el día del 1-7, con lo cual es superar a Ronaldo el día que vas a Brasil y haces esa escabechina a la canariña. Segundo, el Torpedo Müller con 68, Podolski 49, Podolski bastantes goles, más de los que yo pensaba, y 47 para Rudi Völler, para Jürgen Klinsmann, también por ahí Rummenigge, Thomas Müller, Uwe Seeler, Ballack o por ahí también Oliver Bierhoff, goleador de ese gol de oro en la Eurocopa 96.
vaya bichos, ¿eh? También hay por aquí, vaya leyendas. Sí, sí, Alemania, que bueno, sin dudas, en un top 3 de selecciones a nivel histórico, bueno, está sin duda, ¿no? Junto con Brasil y junto con, bueno, en Italia o Argentina, me parece que son los cuatro países más laureados, ¿no? Que más llegaron, porque bueno, no es fácil, 13 semifinales es una locura de número. Parece fácil, pero bueno, lo mismo el hecho de haber estado tanto tiempo llegando siempre a cuartos de final, parece fácil, pero bueno, no lo es, porque todo el tiempo tenés que estar con el recambio, ¿no? Y así todo, esta selección Ujú. alemana siempre estuvo ahí, siempre dio pelea, así que es una de las que yo no quiero enfrentar. Me parece que la número uno, ¿no? ¿A quién quieres evitar? Bueno, Alemania, antes que Brasil, que España, Ujú. Inglaterra. Eh, Alemania es decir, te van a no enfrentar. Yo te puedo decir que, al menos por lo que yo tengo entendido, culturalmente en España había una serie de selecciones que eran Italia no te la querías cruzar nunca, porque siempre sabías que te iban a hacer alguna defensivamente, y España con Italia tuvo varias, desde ya del 94 o previos incluso, ya las tuvo, y que era una selección que siempre se le daba mal. Luego Brasil, por el hecho de ser la selección que más había ganado, con todo lo que es jugadores brasileños, que siempre era una selección potentísima. Y yo creo que esas serían como las dos principales que, al menos a nivel España, sobre todo en principios de siglo o década de los 90, que sobre todo no querías, porque sí que es verdad que Alemania siempre era Alemania, pero yo creo que al final, por ejemplo, la cultura luego del siglo XXI, como España le ganó varias veces a Alemania, pues no es que la dejase obviamente en menos, por supuesto, pero sí que decías como de, no, has podido cargarte a Alemania con un gol con aquel gol de Torres en la final. Luego, 2 años después, la eliminas en la semifinal del Mundial con el gol de Puyol. O sea, empezó a creerse esa cultura, y siempre se vio como Italia y Brasil. Yo creo que, al menos por mi generación, las dos selecciones que no querías enfrentarte nunca. Así como en tu caso era más Argentina, más reciente, yo recuerdo más el temor de Brasil o de Italia, sobre todo. Luego ya pues ha habido más choques con Francia, más duelos con Países Bajos también, pero sobre todo estas dos. Pero Alemania, como dijo Gary Lineker, es Alemania siempre, y ya no recuerdo exactamente el dicho, pero fútbol es 11 contra 11 y siempre gana Alemania, ¿no? Sí, no, pero siempre son rivales a respetar, más allá de que ahora vamos a hablar del equipo, tiene grandes jugadores, pero siempre son rivales que uno tiene que respetar. Lo mismo Brasil, lo mismo Italia, si hubiese clasificado. No son partidos que, por más que no vengan en su momento, no Mm. dejan de tener toda la historia en la camiseta, en el escudo, en las estrellas, y bueno, son siempre partidos complicados, al menos así lo veo yo, ¿no? Sí, pero fíjate que, por ejemplo, no pensamos lo mismo casi históricamente por ejemplo, de Inglaterra. Sí que con Argentina, por el tema obviamente de sociopolítico, también ha tenido las suyas, pero yo, por ejemplo, yo era pequeño y yo no tenía ese temor a los ingleses o estas cosas así. O sea, va creciendo según cómo van las generaciones. Y esta generación, precisamente, con Julian Nagelsmann, que es uno de los técnicos más jóvenes, y no sé si es el más joven incluso de entrenar de los mundiales, no lo he consultado, pero podría ser, con 38 años, del año 87, tiene que cumplir todavía los 39, retirado con 20 años por las lesiones, comienza a entrar en las categorías inferiores del Hoffenheim, y toma el primer equipo y lo acaba metiendo incluso en Champions en el 2015. De ahí se va al Red Bull Leipzig y llega a las semifinales de Champions en el 2020, ficha por el Bayern en el 2021 por unos 25 millones, que fue el traspaso récord por un entrenador. Y la aventura no acaba saliendo muy bien porque, bueno, entre que se pelea un poco con la directiva, con los pesos pesados del vestuario, lo acaban echando en marzo del 2023, en el periodo del parón de selecciones,
entre Oliver Kahn y Salihamidzic, pues bueno, una reunión de estas ahí un poco con la directiva y le dijeron, Julian, para casa. Y nada, poco después llegó a la selección ese mismo año y cayó en la Eurocopa 2024, estando anfitriona ante España en los cuartos, si no recuerdo mal, lo tengo anotado, pero me parece que son los cuartos, en la prórroga, y clasificó a este Mundial como primera del Grupo A en UEFA, con 15 puntos tras perder el primer partido ante Eslovaquia e ir ya a remolque durante toda la fase de grupos, pero en el duelo final, que creo que con un punto incluso ya le valía, le clavó un 6-0 a los eslovacos y bueno, no es una selección que digamos sea brillante, creo que tenía mejores sensaciones hace un par de años y que los mejores jugadores de ahora hace un año o 2 años parecía que iban a ser mejores. Wirtz, la adaptación al Liverpool le costó, Musiala un año entero casi de lesión, se lesiona en junio en el Mundial de Clubes pasado y va volviendo, pero suplencias, segundas partes, momentos así. Y esas son las dos figuras principales. Así que vamos a ver hasta dónde puede llegar esta selección alemana, porque más o menos echando un ojo a los cruces, si gana su grupo y el resto de las favoritas también, me parece que en cuartos se ve contra Francia. Sí, a ver, como decía antes, tiene grandes jugadores, pero de todos modos, yo creo que no es un equipo invencible ni mucho menos. De hecho, obviamente es candidato porque es Alemania, pero no está para mí entre los máximos candidatos a llevarse el Mundial. De hecho, bueno, yo creo que yo creo que tiene un grupo bastante complicado, a diferencia de quizás lo que indica la lógica, más allá de lo que es Curazao. Después Costa de Marfil y Ecuador son dos rivales difíciles, sobre todo Ecuador. Yo creo que Ecuador va a ganar el grupo, y Alemania la veo como segunda yo en el grupo E, por detrás del equipo del país sudamericano. De todos modos, bueno, va a ser un partido parejo, lógicamente, ¿no? Recordemos que Ecuador tiene una gran defensa, sobre todo. Sí. Yo creo que lo va a complicar. Sí. Corrijo, no se enfrentaría a Francia en cuartos, se enfrentaría antes, se enfrentaría en octavos, porque si Alemania gana su grupo y Francia gana su grupo, que es el I, si ganan la primera eliminatoria contra las que sean que caigan de terceras, porque ambas tienen duelo ante una tercera, se enfrentan en Filadelfia el 4 de julio, que me parece además, si no me fallan las cuentas, que sería el partido donde harían también un show, porque al ser 4 de julio, que es el Día de la Independencia en Estados Unidos, y siendo en Filadelfia, que es como el lugar donde se fundan los estamentos de Estados Unidos y la ciudad no me sale la nomenclatura, pero bueno, es la ciudad como característica de esto, me imagino que habrá como una parafernalia previa o un show al descanso o alguna cosa así. Pero bueno, más allá de esto, si por lo que sea quedase Alemania segunda de grupo, se iría a Dallas. Quizás veremos por ahí a Dirk Nowitzki, seguro en la grada, porque estando Nowitzki relacionado con Dallas y selección alemana, bueno, 1 y 1, 2, ¿no? Pero se cruzaría contra el segundo del grupo I. O sea, podría cruzarse pues contra, no sé, una Senegal, una Noruega. Una Alemania-Noruega también, un partido que molaría, ¿no? Pero bueno, esto es un poco pequeñas cábalas al final de esto, porque hay que seguir comentando que la convocatoria que ha hecho Nagelsmann ha sido un tanto polémica, porque se ha dejado fuera una serie de jugadores que creo que han hecho mejor temporada, como que es el caso de Führich en el Stuttgart, o a De Jemi, que es alguien bastante versátil como para crearte peligro con 2-3 toques que salga a la contra y que genere eso. Bishop puede actuar de mediocampo, incluso hasta el lateral izquierdo, lo ha hecho en el Bayern. Burkan es un delantero bastante interesante, que es verdad que ha tenido una lesión, pero me parece pero me parece que podía haberlo llevado. Y luego, pues, gente como Gnabry, como Bisek, el del Inter, y mi decepción de no haber llevado es Said El Mala, el jugador del Colonia, que ha hecho un temporadón y que es alguien que, siendo tan joven, creo que podía haber dado un aire fresco a esta selección. Y se vuelve a llevar a Manuel Neuer, aunque lo que se cuenta es que iba a llevarse, que se ha llevado finalmente a Oliver Baumann, al veterano portero del Hoffenheim, pero que le había prometido la titularidad. Claro, te llevas con Neuer porque arreglas
los asuntos internos que hubo también por el Bayern, la lesión que ha tenido Neuer, que ha sido un año un poco irregular, que sabes que es muy bueno, con algunas que otras pifias, pero claro, tú le habías prometido algo supuestamente a otro, entonces parece que siempre habrá alguien descontento. Sí, sí, esto que siempre pasa, ¿no? En las elecciones, esto de cortar quizás con las generaciones, ¿no? Bueno, de hacer el recambio generacional, que siempre es difícil. A veces no es sencillo dejar afuera, ¿no? A un jugador como Neuer mientras esté en actividad. Yo creo que es un jugador a convocar siempre, ¿no? Y una vez que está, lo que dicen muchos es cómo haces para poner en el banco a Neuer, ¿no? Y además la presión que tendría el arquero titular, porque si Baumann es titular y si Bueno, come un gol, entonces a Neuer en el banco, ¿no? sí, muy Premier League el plano siempre de portero, banquillo, entrenador, presidencia. O sea, esa en Inglaterra es muy habitual, ¿no? De los 4 planitos de la realización. Pero sí que es verdad que yo creo que Neuer va a ser el titular. Y luego el núcleo de los jugadores, pues al final es un poco lo esperado, ¿no? O sea, tenemos a Rüdiger, Schlotterbeck, Kimmich, que seguramente será centrocampista, pero sabemos todos que puede hacer de lateral derecho. La dupla Wirtz-Musiala en la zona de arriba, si se está entonadita, puede ser de lo más peligroso. Havertz ha acabado bien el año después de estar bastante tiempo lesionado. Por ejemplo, recordemos el gol que mete en la final de Champions al PSG. También siendo clave en la consecución del título del Arsenal en la Premier League. Y luego hay gente joven que es interesante, como por ejemplo Pavlovic de cara al centro del campo. Y era interesante porque se ha lesionado Lennart Kahl. Y es una pena, porque lo tenía aquí en el guión incluso, pero como tuvo la lesión pocos días después, es un chico que tiene mucho futuro, que tiene muy buena pinta, el jugador alemán, pero como decimos, se ha lesionado días antes y no sé exactamente quién ha sido su reemplazo, porque no lo tengo ahora mismo, no me sale aquí, pero bueno, mirando un poco el resto de convocatoria, tienes a Pascal Gross, que es un centrocampista que también incluso te puede jugar de lateral y que creo que es de los más infravalorados. Raum como lateral izquierdo también. Malik Chow, el defensor del Newcastle, creo que puede hacer un buen mundial si acaba acompañando o es el tercer central en este caso. Y luego hay veteranos, Goretzka, otro más joven como Angelo Stiller del Stuttgart. Buena temporada también de Amiri con el Mainz. Y arriba, bueno, a pelearte Voltemade o Undaf seguramente serían jugadores a tener muy en cuenta en ciertos duelos. Sí, sin hablar, sobre todo la parte ofensiva, yo creo que es lo más fuerte de la selección alemana, que bueno, tiene jugadores para intentar pelear. De todos modos, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? A veces uno, en cuanto a la proyección, también tiene que ver justamente los duelos, ¿no? Y dónde va cayendo según las llaves, porque bueno, quizás sale primero haciendo una buena fase de grupos y en octavo de final, pasa a 16 avos y en octavo de final ya tiene que jugar contra Francia. Y bueno, quizás una derrota es hasta lógica, pero no sé si tan bien vista. Al fin y al cabo estás quedando fuera en octavo de final, ¿no? Siendo Alemania. Bueno, así que queremos saber qué pasa. Han llevado a Ouedraogo, lo estaba consultando ahora, el jugador del Leipzig. Bueno, sigo pensando que igual había otro que podían haber llevado. Se lleva un chico de 20 años, Sandu Ouedraogo, que tiene futuro, pero no sé, es una convocatoria un tanto extraña. Pero bueno, también es así, Nagelsmann, o sea, es de estos entrenadores que tiene su... Si tiene él su idea muy clara, la va a llevar a cabo hasta el fin. Así que nada, como pronóstico, lo que decimos, lo lógico por la historia sería pensar que Alemania, pues 9, 7 puntos, algo así puede rondar, e incluso hasta 6 o 5 en función de algunos duelos algún día malo, tonto, pero debería ser primera, como muy malo, segunda de este grupo, teniendo en cuenta que Curazao no debe de darle ningún problema, que Costa de Marfil pues es una selección incómoda, pero que tienes que ser superior a ella, y que el gran duelo lo tienes contra Ecuador en la tercera jornada
en el MetLife, en el lugar en New Jersey donde será la final, y jugarán el día, en este caso contra los ecuatorianos, el día 25 de... Bueno, en realidad es el 24 de junio, creo. Bueno, no Sí, estoy también hay mirando, que ver, por la hora no sé si es 24 o 25, pero bueno, ahora mismo da igual. digo, también hay que ver ahí un poco cómo llegan ambas selecciones, porque bueno, no es lo mismo que Ecuador llegue habiendo ganado los dos partidos, contra Curazao y contra Costa de Marfil, ya clasificado, digamos, seguro, al menos como segundo, que sí, quizás algún empate contra Costa de Marfil y bueno, debiendo ganar para poder entrar como segundo por lo menos. Así Ujú. que bueno, eso será cuestión de ver, pero bueno, yo creo que es un grupo muy duro para esta Alemania. Una selección que debuta ante Curazao en este mundial, ante una selección bastante débil. No se ha enfrentado nunca a Curazao, no se ha enfrentado nunca a Alemania sí, perdona, sí que se ha enfrentado a Costa de Marfil, lo hizo un empate a 2 en un amistoso en el año 2009 y contra Ecuador tuvo un amistoso en 2013 que se llevó a Alemania y el 3-0 del Mundial 2006 contra la selección de Ecuador, que en ese Mundial fue cuando los ecuatorianos avanzaron de ronda y fue eliminado luego por Inglaterra en el Mundial en casa de los alemanes. O sea que, bueno, mira, se van a reencontrar alemanes y ecuatorianos 20 años después. Veremos qué depara esta selección alemana, pero bueno, el primer duelo lo tiene contra Curazao, que es la siguiente selección que vamos a ver en este repaso. La segunda selección de este grupo E es la selección de Curazao. Para aquellos que estén perdidos, que no sitúen dónde, qué es o cómo han llegado hasta aquí, Curazao es un país constituyente de los Países Bajos junto a Aruba y a San Martín. Se sitúa en el Caribe, en las Antillas Menores, a unos 50 kilómetros de Venezuela. Y hasta 2010 formó parte de las Antillas Neerlandesas, que se disuelven políticamente. Su capital es Willemstad, algo así traducido literalmente como Ciudad Guillermo, hablando un poco raro, pero sí. Y en resumen es como las Islas Feroe o como Groenlandia para lo que es Dinamarca, pero Curazao pertenece al Reino de los Países Bajos. No forma parte de la Unión Europea, aunque sus ciudadanos tienen pasaporte neerlandés y sí tienen los mismos derechos que un ciudadano de Ámsterdam o de Eindhoven. El nombre del país, entre varias leyendas, se dice que se le apodó la Isla de la Curación, dado que marineros portugueses se refirieron a ella así, dado que otros marineros españoles y también portugueses se curaron en ella por las vitaminas de la isla cuando tenían escorbuto, que son la falta de nutrientes, la de vitamina C y también un grupo de punk de los años 80. Allí se habla neerlandés, inglés y papiamento. El papiamento es una lengua criolla mezcla del portugués y español, inglés, francés, neerlandés, lengua arahuaca de la zona y lenguas africanas. Es como el ornitorrinco del vocabulario, es coger todas las lenguas que sepas de la zona, las metes en la batidora y a funcionar, a ver qué te sale por ahí. Bueno, ¿qué te parece esta introducción, Santiago, de Curazao? Bueno, sí, interesante. Un país que debe ser una belleza, ¿no? Ahí en el medio del Caribe, en unas playas hermosas. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. A ver, Pero bueno, también, ¿no? lo de Curazao tiene que ir por ahí. El nombre viene por eso, porque lo dijeron en portugués, porque traducido en castellano sería la isla de curación, pero era la Illa de Curazao, entonces se le quedó supuestamente eso. Seguramente que hay más leyendas de por dónde viene el nombre, pero esa es como la más ferviente, pero por eso, ¿no? Porque llevas a gente que estaba enferma, con falta de nutrientes, de los viajes en barco de la época, se ve que los dejaron allí y cuando fueron a buscarlos vieron que se habían curado, que estaban sanos y dijeron, pues os habéis curado, tal, pues un poco ahí la gracia. Pero la lengua, y mira, yo cuando me puse a buscar qué narices era papiamento, dice, a ver, vamos a leer bien exactamente Wikipedia y que me explique el asunto. Bueno, Sí. aunque el... Dime.
No, curioso sería saber también, ¿no? Si hoy en día se sigue hablando de esta lengua del papiamento, que sería Creo que lindo sí, que sí, creo que digamos, sí, ¿eh? sobre todo la gente quizás la gente más grande, ¿no? Generalmente son las que, digamos, tienen el arraigo de la lengua originaria del país, ¿no? Creo que sí, te lo voy a intentar confirmar. Sí, sí, o sea, es lengua oficial. Lo que yo no sé ya el porcentaje de gente que pueda hablar esta lengua. Supongo que obviamente, pues eso, ¿no? Gente nativa y... Te invito también, si la gente tiene tiempo, que leáis cualquier texto eh, y vais a alucinar, porque yo leí alguno y dije, es que me encuentro, bueno, ya no te digo un texto, que compares palabras. En la propia Wikipedia en inglés, si entráis en papiamento, abajo encontráis palabras y la manera de cómo es la diferencia respecto pues al alemán, al inglés o al español o al portugués. Y es como, por ejemplo, por favor se dice igual, pero gracias se dice danke. Claro, danke es como una mezcla entre el alemán y el neerlandés. O sea, En bueno, inglés, thank you. sí, sí. Pelea es bringa. O sea, si alguien te ofrece bringa, di que no, Así que que no, que bringa no es ningún licor para no, pasar el rato. no es Eh, una comida. de verdad, o sea, echar el rato porque podéis entreteneros un ratito si queréis y está la mar de interesante de un país que, como decimos, no habíamos oído hablar demasiado de todo el contexto, a no ser que te guste mucho el fútbol, obviamente, o viajes mucho y que sepas de esto. Porque aunque el béisbol es junto al fútbol el deporte más popular del país, su selección ha crecido bastante en esta última década. Es una selección que desde 1921 al 58 era territorio de Curazao, del 58 al 2010 era junto a la región de Bonaire, eran la selección de Antillas Neerlandesas, que consiguieron 2 bronces de la Championship CONCACAF, precursora de la Copa Oro en su momento, y hasta el 2017, 19 y 25 no volvió a jugar este torneo, el de la Copa Oro, bajo ya el nombre, eso sí, de Curazao. Y para esta edición se convierte en la selección más pequeña en habitantes que clasifica a un mundial, superando a Cabo Verde, que a la vez había batido el récord a Islandia un par de semanas antes. Así que, pues ahora mismo tenemos a Curazao, que es el récord del país más con menos habitantes que va a pisar un mundial. Y si alguien se pregunta, pues cómo llegó hasta aquí este país, pues lo hizo clasificando, pasando la segunda ronda junto a Haití, y en la tercera se encontró el grupo de Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermuda. Con Chapa ya hubiésemos hecho el chiste ahí con la temperatura que en la que estamos, pero bueno, no perdió ningún partido de los 6 y el definitivo lo empató en Kingston, en Jamaica, empata 0 y con eso ganó el grupo y se convirtió en selección mundialista. O sea que es una selección, un país pequeñito, con muy poca historia, con sus cositas humildes, pero mira, aquí llega. Sí, que cuando me acuerdo cuando derrotó a Jamaica terminó siendo una sorpresa, ¿no? Porque Jamaica es un país que viene también en crecimiento en cuanto a lo que es el fútbol. Curazao parecería un poco menos. Yo recuerdo hace un par de años un amistoso que jugó Argentina contra la selección de Curazao. Pero bueno, una selección bastante nueva, porque esto que estábamos diciendo, ¿no? Con el nombre de Curazao. Mm. Pero bueno, muy meritorio. Si bien, bueno, es verdad también esto, que muchos jugadores, la mayoría, no son nacidos, ¿no? En la isla de Curazao. Pero bueno, no dejan de ser descendientes de padres, de madres, de abuelos de la isla. Y es muy meritorio, un país tan chico, con tan pocos habitantes, donde quizás el deporte principal, como decía Javi, es más el béisbol, ¿no? Bueno, quizás por la cercanía a Venezuela, ¿no? Que también se Sí. juega mucho al béisbol. Bueno, así todo, parece de contra meritorio, bueno, que esté disputando este mundial.
Sus jugadores con más partidos son Leandro Bacuna, el ex del Aston Villa, y Eloy Room con 71 partidos, Cuco Martina, el ex del Southampton y el Everton con 67, o Jurgen Gari con 59. Y en cuanto a la tabla de máximos goleadores, está Rangel Ojanga con 21, Leandro Bacuna con 16 y su hermano Juninho con 13, además de Elson Hoy con 10 goles anotados con la selección. Son poquitos, pero bueno, es lo que decimos. Selección con poco bagaje. Creo, si no me confundo, no cuentan los récords, en este caso, de lo hecho previamente con las Antillas neerlandesas, porque se da a entender que esto es como país nuevo al final, así que por eso tampoco tiene una gran cifra de goleadores o de goles anotados. Y quien les ha llevado aquí es Dick Advocat, el técnico del Haya, el neerlandés de 78 años, que será el entrenador más veterano en dirigir en un mundial. Tuvo su etapa de jugador, en Países Bajos y en Estados Unidos. Es declarado abstemio de manera, bueno, iba a decir oficial, pero bueno, que es abiertamente ya que se lo comentó. Tuvo larga carrera de entrenador, con títulos entre el PSV Eindhoven, el Rangers, el Zenit, etapas en la Z, el Sunderland o el Fenerbahce, pero su etapa de selecciones tiene 3 etapas en Países Bajos, Corea del Sur, Bélgica, Rusia, Serbia, Irak, y desde 2024, había puesto 2004 en el guión, no, desde 2024, clasificándola a su primer mundial, aunque se perdió el partido final por la enfermedad de su hija. Pusieron a Fred Rutter en su lugar, pero después de la recuperación de su hija, pues quiso volver. Además, el sponsor principal y parte de los jugadores presionaron para que el técnico neerlandés regresara, y estará en esta Copa del Mundo, una Copa del Mundo donde ya ha estado en el 94, en el 2006 y en 2026 en este caso. Y bueno, falló también, es verdad, con otras clasificaciones. Mirando un poco el historial, hay varias de Países Bajos, Rusia, Bélgica que no consiguió clasificar, pero sí que es verdad que, pues, oye, tercera vez por aquí y nada, y un veterano que, como suele decirse, que caerá con las botas puestas siempre entrenando. Sí, yo había escuchado esto, ¿no? Que cuando decidió irse por la enfermedad de su hija, él digamos, recomendó a Fred Rutter. No le fue bien, jugó 2 amistosos, no le fue bien, y los mismos jugadores, como ya estaba recuperada la hija del entrenador, lo fueron de vuelta a buscar, bueno, a llamar, y con la presión, esto que decíamos del sponsor, bueno, termina volviendo. Y bueno, para hablar de jugadores clave o a tener en cuenta de cara a esta humilde selección, tenemos a Eloy Room, al portero de 37 años del Miami FC. No confundir con el Inter de Miami, de donde está Messi, porque el Miami FC es un club de lo que sería creo que es la USL, el nombre oficial ahora que tiene. Antes se llamaba la NASL, por ejemplo, donde estaban el Cosmos en su momento y demás. Ahora es la USL, que es como la segunda categoría, pero bueno, ya sabéis que en Estados Unidos no hay ascensos, como pasa con México, y bueno, está como en la segunda categoría. Armando Obispo, jugador del PSV Eindhoven, los hermanos Bacuna, está Jürgen Locadia, un ex de Brighton, PSV o de la Morevieta en España, que también está, por cierto, en el Miami FC. Está Kenji Gorré, de Maccabi Haifa, Tai Chong, guapa la melena que siempre ha lucido este chico cantera en Manchester United, y que creo, estábamos comprobando antes, que es el único nacido en la isla oficialmente. Y se ha quedado fuera gente como el Cuco Martina o Rangel Ojanga, que son 2 veteranos y de los que más partidos o más goles han marcado con la selección. Sí, un plantel que tiene mayoría de jugadores jugando en Europa, ninguno juega en lo que es Curazao, muchos jugando en Holanda, jugadores que al fin y al cabo están jugando en las grandes ligas, ¿no? Un equipo que, bueno, no se sabe mucho desde lo deportivo, pero bueno, yo creo que si llegó es porque tiene con qué y va a intentar pelear, ¿no? Sí, al final se encuentra un grupo complicado, porque al final Curazao es la más débil de este grupo, donde están Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.
Lo normal, no engañemos a nadie, lo normal sería que marcharan a casa con 0 puntos. Pero como les dé por rascar algún puntito o algo, puede ser celebración absoluta y, oye, mucho mérito para una selección que, lo que has dicho, la mayoría de jugadores juegan en Eredivisie o ligas como la turca, incluso la segunda turca, donde está ahora mismo Leandro Bacuna. El capitán está en el İgdir, que es un equipo de segunda, como digo. Pero los equipos donde juegan en primera tampoco creáis que son los top, quitando lo que hemos dicho, Armando Obispo, que tampoco es de los grandes jugadores del conjunto del PSV Eindhoven, pero bueno, que sí que tienen un buen bagaje y que muchos de ellos tienen también bastante experiencia de internacionales porque ya han pasado la cuarentena o la treintena de partidos disputados, así que bueno, tiene su qué. Dará juego, lo que pasa es que es eso. ¿Qué le puedes pedir al final al Curazao? No, además, bueno, esto que decía, ¿no? Le tocó un grupo complicado, un grupo muy parejo, pero quizás parejos para arriba, diría, de los otros 3 países. Yo creo que ya que saque un puntito sería un montón. Lo veo muy difícil, la verdad. Además, debutará contra Alemania, que bueno, espero que no se lleve una escabechina y que se empiecen a decir pues qué pinta hasta aquí y todo eso. Así que nada. Seguimos con este grupo E, seguimos con la tercera selección de este grupo, valga la redundancia, y nos vamos hacia África para hablar de Costa de Marfil. Siguiendo con el grupo E, nos encontramos a la selección de Costa de Marfil, a la selección de los elefantes, que en este caso pues egresa a un mundial después de una serie de participaciones donde no estuvo. El primer partido de los elefantes de Costa de Marfil fue en 1960 ante Dahomey, que ahora mismo es la actual Benín. Si hacéis esta pregunta, la típica en un bar a las... Bueno, vamos a ir tampoco a las 3 de la mañana. A las 10 de la noche, no sé cuánta gente del sitio lo sabrá. La verdad es que nosotros tampoco lo sabíamos. Poco antes de su independencia de Francia consigue esta participación, este primer partido, y luego ya durante el siglo XXI, Costa de Marfil, la verdad es que es un país que ha tenido 2 guerras civiles, hasta que, no sé si lo recuerdas, Chapa, Didier Drogba incluso se puso ahí a hablar y dio mensajes. Hay hasta un documental incluso llamando al cese de las armas y a la paz. Sí, incluso amenazando que si no se ponían en paz no jugaban, que es un poco como una estrella puedes hacer que cesen las armas. Me parece de que Drogba pues una maravilla de persona haciendo esto. No comenzó a competir por fases clasificatorias de mundiales hasta Alemania 74, pero igualmente no fue hasta precisamente Alemania 2006, cuando los elefantes llegan a su primer gran evento. Tiene 3 Copas Áfricas en el 92, 2015 y 2023. Fue finalista en 2006 y 2012, la mítica que pierden contra la Zambia de Hervé Renard. Luego, con Hervé Renard ganan precisamente esa del 2015 que he comentado. Y ha sido bronce, o sea, tercera, 4 veces. Tiene otros títulos menores en África, pero en los mundiales no han tenido, la verdad es que, tanta suerte. Nunca han avanzado de fase de grupos en los 3 mundiales previos, 2006, 2010 y 2014, en lo que creemos la mejor generación del conjunto marfileño. He repasado los grupos. En el grupo de 2006 le tocó Países Bajos y Argentina. Mala suerte. Claro. Me parece incluso que en este también es cuando toca Serbia y Montenegro. No tengo aquí apuntado, pero me parece que es también con Serbia y Montenegro. En 2010 le tocan Brasil y Portugal. Joder, también 2 selecciones fuertes. Y en 2014 le toca el grupo con Colombia y con la Grecia de Fernando Santos, siempre sonriente. Bueno, en realidad casi tampoco sonrió ahí. Y eso que aquel gol de penalti de Giorgos Samaras, por favor, qué mito es jugador del Celtic. Pues ese gol de Grecia eliminó a Costa de Marfil en un grupo en el que luego precisamente esa Grecia se encontró contra Costa Rica, que es una de las revelaciones. O sea que, mira, igual hubiésemos tenido un Costa Rica, Costa de Marfil. Qué cosas de la vida. Clasificó ganando el grupo F para este mundial en la CAF con 26 puntos, 30 goles a favor, 0 en contra.
y Gabón quedó un punto por detrás. O sea que también fue una clasificación más dura seguramente de lo que esperaría la selección de los elefantes. Y en cuanto a jugadores, digamos, históricos con más partidos, Didier Socora con 123, Kolo Touré 121, Max Gradel 110, Didier Drogba 105, Franck Kessié 102, Yaya Touré 101, Saka tiene 100 y luego por ahí también Salomón Kalou o Serge Aurier. Y no hay sorpresas en los goles. El que no me suena es el Siaka, no sé si era... Siaka tiene, pues... ya sé que tiene 100 partidos. ¿Cuántos tiene? Sí. 2015. 2 goles. ¿Ah? Pues no sé si era lateral izquierdo, sí. Ah, claro. No destacaba tanto. Sí. Y nada, que máximos goleadores, evidentemente Didier Drogba, la leyenda, 65 goles, Abdoulaye Traoré con 49, Joel Thiey con 28 y también por ahí Salomón Kalou, Gervinho, Ibrahima Bakayoko, Yaya Touré, Aruna Dindane. ¡Wow! ¡Qué tiempos, eh! ¿Él estuvo en el Sevilla? ¿Aruna Dindane? Podría ser. Es que me lío con Aruna Dindane y Aruna Koné. Koné sé que estuvo en Sevilla y en Levante, ¿verdad? Sí. Sí, o sea... A lo mejor me he liado yo también. No, sí, ahora no lo voy a comprobar. Que lo dejemos para la memoria de alguno, que seguro que lo sabrá. En cuanto a su entrenador, Emerse Faé, exjugador del Nantes o del Niza, 41 partidos con la selección, fue técnico de categorías inferiores en el Niza sub-17, sub-19 y filial del Clermont, y luego pasa a ser entrenador del sub-23, pero en la Copa de África de 2023 se va Jean-Louis Gasset, que falleció hace no demasiado, desgraciadamente, se va por la mala fase de grupos. Y no sé si te acuerdas, Chapa, que dijimos en aquellos tiempos en Fútbol Feeder, bueno, ya está, o sea, lo tiran aquí, ya se acaba la fase, la eliminatoria, eso va a ser un desastre. Bueno, de hecho, me acuerdo que estaban eliminados y necesitaban, creo que una carambola en las últimas jornadas, ocurrieron las carambolas y se alzó con el título. Así es. Creo que jugaban en casa y todo, ¿no? Jugaban en Costa de Marfil, esa Copa África. Pues creo que sí. Creo que sí, pero no tengo a mano. El caso es que lo ponen, elimina a Senegal dando la campanada en penaltis, luego a Mali en la prórroga, a República Democrática del Congo y en la final le gana a Nigeria con goles de Kessié y de Sebastián Haller de Chilena, que se había recuperado del cáncer. O sea, de estas historias que para hacer documental. Bueno, el objetivo básicamente es pasar de una puñetera vez de fase de grupos, hombre, que ya va siendo hora. Pues yo creo que esta vez teniendo a Curazao en el grupo, casi imposible que se quede en la primera fase. Sí, porque en el grupo con Curazao, Alemania, Ecuador hay... Es que lo que decimos, cuando tienen los grupos de Tahití y Curazao, la tercera ha de pasar sí o sí. Bueno, jugadores clave, pues tenemos a Evan Endika, jugador de la Roma, Kusunu, Singo de Galatasaray, Agbadou, que en su momento pasó por los Wolves, Gela Doué es el hermano de Desiré Doué, jugador del PSG, Kessié, Jean-Michel Seri, Sangaré, Seko Fofana, Nicolas Pepe, Diallo, Jean Diomandé, gran temporada con el Leipzig, Basuma Touré, buena temporada también con el Hoffenheim, y gente como Boni del Inter o Elie Baji, que estaba en el Niza. Boni, hay que decir que se nacionalizó en marzo por ahí, no ha debutado ni ha jugado ningún minuto, entonces hay que ver si el seleccionador le da minutos, porque claro, al final premiarlo por nacionalizarse aquí o no, y bueno, al final, un equipo que tiene muy buenos nombres, muchas individualidades, en defensa la pareja entre Kusunu, Endika y Diamandé me parece muy buena, los laterales un poco más flojos, luego mediocampo un poco más veterana, los que sí, Fofana, Sangaré, veteranos que pueden venirte muy bien, y el 4-3-3 los tres de arriba, pues el punto es el que falla, pero las extremos, Adingra me gusta mucho, y además Diallo, el diablito del Manchester United también. Falta ese 9, si al final Bonifacio se estrena de goleador, Guaji también
lo ha hecho muy bien con el Niza este último tramo sobre todo de promoción de permanencia. Y luego está Quesar, que es un poco la perlita de Crystal Palace, que también puede tener buenos minutos. Lo que pasa es que tirado más a banda parece que rinde más. A mí, mira que San no me acaba de convencer, ni me convenció en el Aston Villa, y me parece que a Emery tampoco. Y no sé, es que no sé si es la posición exacta o tiene que hacer otro rol. Los que no van aquí, por cierto, son precisamente Sebastián Haller, que bueno, ya está para otras cosas el hombre, Wilfred Zaha, que está por ahí medio perdido, Willy Bolly, ex del Forest, no va, ni Jeremy Boga, que me parece que... Bueno, Jeremy Boga, no sé si es que estaba tocado, lesionado, ahora no me acuerdo. El que sí que se lesionó fue Clement Akpa, que estaba convocado y lo echaron para atrás en los días previos a hacer la lista oficial, o sea que, bueno, tiene una selección capaz de pasar de ronda. Sí, la ronda va a pasar, Javier. Bueno, luego en 16 avos, quizás no puede pasar como tercera. Como tercera pasa, yo lo veo muy... A poco que te defiendas bien con Alemania y con Ecuador, que no te recibas muchas goleadas, a Curazao le puedes meter, con estos nombres, Javier, le puedes meter 3-4 goles y la diferencia de goles va para arriba. Yo seguro que pasan de ronda. Yo creo que también, pero siempre queda el margen de la duda. Así que nada, pues nada, seguimos con la que será su primer rival de este grupo. No sé si te queda algo, Chapa. No, ¿verdad? No. Vale, pues nada, nos vamos hacia el Ecuador. Seguimos con el grupo E, en este caso nos vamos con la Tri, con la selección ecuatoriana que tendrá su quinta presencia en la historia de los mundiales. En Ecuador hay que decir que el fútbol empezó a disputarse en 1899, cuando Juan Alfredo y Roberto Bright fundaron el primer club ecuatoriano, el Guayaquil Sport Club, que hoy en día se llama Los Búhos de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Información, Santiago, que me ha parecido muy graciosa de encontrar y he dicho, anda, pero si hasta 1925 no se funda la federación, bueno, da igual. Oye, el primer club ecuatoriano es este equipo que me parece que está en segunda o tercera división por ahí en las categorías de Ecuador. Bueno. Sí, personalmente nunca lo había escuchado nombrar, porque todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Sí, bueno, pues los búhos fueron los primeros. Hay que decir que la FIFA les invita a participar en 1930, pero el entonces ministro de Seguridad y Deportes rechazó la invitación por no aprobar la inversión, cosa que creo que hay cosas que a día de hoy diría se llevaría mucha gente las manos a la cabeza de cómo que nos invitan al Mundial y no vamos. Bueno, eran otros tiempos, hay que comprender que el fútbol hace casi 100 años era una cosa muy diferente. Pero bueno, hasta 1938 no puede disputar su primer partido oficial en los Juegos Bolivarianos y en cuanto a clasificaciones mundialistas es con el colombiano El Bolillo Gómez, que iremos repasando con él bastante trayectoria de los mundiales, llegan a su primer mundial en 2002, vence a Croacia en la tercera jornada obteniendo su primera victoria con el gol de Edison Méndez, pero cae igualmente eliminada. Regresa eso sí en 2006 con otro colombiano, con Luis Fernando Suárez, en el grupo del anfitrión, consiguiendo pasar de ronda al ganar a Polonia y a Costa Rica sin encajar además en estos dos partidos, pero cae en octavos de final contra Inglaterra con ese 1-0. Y tras no ir al 2010 con otro colombiano, con Reinaldo Rueda, vuelve a quedarse fuera en fase de grupos en 2014 contra Francia y Suiza. Tras su ausencia en 2018, se queda en fase de grupos contra Países Bajos y Senegal en el 2002 de la mano de Gustavo Alfaro, ahora que está en Paraguay, por cierto. Así que el objetivo de esta Tri es pasar de grupos, dado que tiene mimbres para ello, sobre todo defensivamente, con la llegada del argentino BKHS, que es curioso, haciendo aquí la contabilidad, digamos, 5 clasificaciones mundialistas para Ecuador, con en ese caso sin ningún técnico de manera local. Hay 2 argentinos, los 2 últimos, y 3 colombianos, los 3 primeros. Sí, y solamente mencionar que fue un gran fracaso en el último mundial, porque Ecuador también llegó bien, vamos a hablar de cómo llega bastante bien,
pero también llegó bien a Qatar. Y así todo quedó afuera. Es verdad que no fue un grupo del todo sencillo porque tenía Países Bajos y a Senegal, pero yo lo veía bien cómo va a poder superar al equipo africano. No fue el caso y terminó quedando eliminado. Veremos a ver cómo le va. En el caso de que entonces en 2022 hubiesen pasado como en este de los mejores terceros, está claro que Ecuador hubiese forzado ahí a la goleada a Qatar y hubiese clasificado. Pero bueno, era hace 4 años. El palmarés de la Tri es escaso, hay que decir, porque tiene solamente 2 juegos bolivarianos en el 65 y en el 85, dado que la Copa América su mejor posición es 2 cuartos puestos en el 59 y en el 93, y aunque en las 3 de las últimas presencias, de las últimas 4 presencias, ha quedado en cuartos, igual que en 2024 con Sánchez Vaz, que le compitió muy bien a Argentina hasta los penaltis. Me acuerdo de ese partido, Santiago, pero en este caso, que fue un partido que Ecuador en algún que otro momento decías, cuidado aquí que le puede hacer daño a Argentina. Luego se clasificó desde los 11 metros la albiceleste, pero aún así me parece que compitió con el ex técnico catarí también. Sí, porque yo creo que hoy en día es muchísimo. El fútbol ecuatoriano está dando grandes pasos hacia adelante, hacia ahora, ¿no? Y yo creo que está puede pelear de igual a igual con muchos países que quizás en este momento lo han jugado mucho más. Argentina lo puso contra las cuerdas. También recuerda una victoria que le presentó justamente a Argentina. Yo creo que es un rival difícil de tener que va a dar pelea. Uh-huh. Sus jugadores con más partidos está Iván Hurtado con 168, Walter Ayoví con 122, Edison Méndez 112, Alex Aguinaga 109, Ener Valencia presente ahora mismo con 105, y luego otros como Ulises de la Cruz, Luis Capurro, Antonio Valencia, el ex de Wigan y Manchester United, Espinoza o Segundo Castillo. Y con más goles, pues sigue también Ener Valencia, en este caso en cabeza, con 49, ya supera en una distancia a Agustín Altín Delgado con 31, Eduardo Hurtado con 26, Cristian Benítez, Aguinaga, Felipe Caicedo tenía 22, Méndez, Iván Caviedes, el ex del Celta de Valladolid, y Ariel Gaziani en el top 10 de goleadores históricos de la Tri. Y su técnico, tenemos a Sebastián Becacheche, al argentino de 45 años, asistente en su momento de San Paoli en varios clubes en Perú, en Chile, y de la Chile campeón en este caso en 2015, en la de 16 ya no estuvo. Tuvo pasos por la U de Chile, 3 etapas en Defensa y Justicia, ha sido asistente también de San Paoli con Argentina y también llevó la Sub-20, estuvo en Independiente y en Racing, no sé si le quieren o le odian por un lado o por el otro, por haber tocado los dos. Y también tuvo una etapa por el Elche y desde agosto de 2024 está con la selección ecuatoriana, que clasificó con 8 victorias, 8 empates, 2 derrotas únicamente, y las derrotas fueron en Argentina y Brasil al inicio, es decir, que quedó segunda de grupo, se clasificó en junio del 25, es decir, se clasificó hace un año, y solo encajó 5 goles en 18 partidos. Otra selección, igual que pasa con Paraguay o con selecciones que quizás creamos que tienen más ataque, más centro del campo y tal, pero que defensivamente es que están muy bien hechas desde atrás. Sí, ni hablar. Becacheche también estuve dirigiendo en Defensa y Justicia, que ahí le fue muy bien en Argentina, ahí es muy, muy querido. De repente Racing no dejó la imagen muy linda, sobre todo en Independiente. En Racing quizás más. Por eso el entrenador en particular, que no tenías, volvió a más, un poco su forma de ser, el estilo que tiene San Paoli, y el entrenador moderno, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un gran entrenador con gran experiencia, que bueno, pudo llegar a Ecuador a lo que es hoy en día, que yo creo que es un gran equipo. Sus claves, es de una fuerte pero experimentada defensa, una joven y experimentada defensa, quería decir. William Pacho, Paris Saint-Germain, Ordóñez en el Brujas, pero Hincapié del Arsenal, Estupiñán y Preciado por las bandas, que son también otros 2 puñales que pueden llegar muy bien a la portería rival.
pueden jugar línea de 3, línea de 4. Moisés Caicedo, excelente siempre por el Chelsea, acompañando ahí con Alan Franco u otros jugadores. La joven promesa Kendry Páez, 19 años. El sempiterno Ener Valencia, que ha hecho 6 goles en 6 partidos de mundiales. O sea que se le da bastante bien a Ener esto de marcar en citas mundialistas. Otro joven como Kevin Rodríguez y bueno, otros veteranos también, o otros habituales como Félix Torres, Alan Minda, Pedro Vite, Gonzalo Plata. Así que bueno, plantilla que igual por nombre no te llama tanto, pero que está muy bien trabajada, como decimos. Sí, y además acá decir que Ecuador, realmente, bueno, por lo que veníamos diciendo, se nota que digamos, el cambio que hizo, la mejora que tuvo en los últimos tiempos fue muy grande, los últimos 15 años, 20 años, y no es casualidad, acá hay que hablar de Independiente del Valle, ¿no? Yo creo que es el exponente de este cambio de Ecuador. De hecho, yo acá armé un 11 tipo de la selección ecuatoriana, es posible ecuatoriana, y tranquilamente podría haber entre 7 y 9 jugadores de Independiente del Valle, ex jugadora, ¿no? De Independiente del Valle. Por ejemplo, Alan Franco, Ordóñez, Cacho, Hincapié, todos excelentes. Independiente del Valle, el arquero que es el de Huracán Galíndez, no. Después lo tenemos, por ejemplo, podría jugar tranquilamente Kendry Páez por derecha, Caicedo y Vite como doble 5, ambos salidos de Independiente del Valle. Después Angulo o Alan Mindo, que también salió de Independiente del Valle, y después arriba Valencia que no, y Plata de Flamengo sí, así que tranquilamente tener casi un 11 completo con chicos de equipo. Que habla un poco de esto, ¿no? La base de la nueva generación, que este equipo pues ha ganado cosas, ha llegado lejos en torneos continentales y que se ha hecho un nombre como uno de los mejores cultivadores, digamos, de talento en Sudamérica, incluso te diría. Bueno, creemos que Ecuador debería ser segunda de este grupo, como mínimo. Creemos que es mejor que Costa de Marfil, que Curazao, por supuesto. Pero ¿qué pasa con Alemania? ¿Le puede pelear la primera plaza? Sí, para mí yo lo doy como favorito o como posible a ganar el grupo sin problema, o bueno, sin problema no, pero que lo puede llegar a ganar tranquilamente. Lo veo muy fuerte defensivamente, lo que viene diciendo. En la cancha Barrera tiene jugadores interesantes, y a esta Alemania, que no es el cuco que solía ser. Obviamente no deja de ser Alemania, no deja de ser buenos jugadores, pero yo creo que acá puede haber uno de los grandes batacazos del Mundial, y si pasa con primero, a partir de ahí, yo creo que tranquilamente a octavos, cuartos, a cuartos diría, esta selección podría llegar tranquilamente. Mi única duda aquí es el hecho de Ecuador defensivamente lo ha hecho muy bien, ofensivamente quizás le falta algo, como hablábamos, tiene a Ener Valencia, ok, pero quizás le falta gol. Entonces, en el caso de, vamos a poner el supuesto de que gana los 2 partidos y empata con Alemania, que puede ser que queden las 2 con 7 puntos, sería un escenario bastante fácil de llegar a entender. ¿Qué pasa? Que Alemania se supone que tiene más talento a la hora de hacer goles. Entonces ahí igual esa es la duda. Eso sí, como le ganes 0-1 a Alemania, con gol de, qué sé yo, de Hincapié de córner, pues la primera plaza para ti y lo que hablamos, y te cambia toda la dinámica que todos, digamos, vemos en los hipotéticos cruces que jugamos. O sea que estoy contigo de que sí que es verdad que tampoco quiero caer en el tópico de esta va a ser la selección que va a dar la gran sorpresa en los mundiales, porque en realidad ya vemos que Ecuador es una selección que se supone que tiene que hacer su mejor participación en este mundial porque es la mejor generación que ha llegado, o al menos la que creemos de todo desde un punto de vista quizás hasta te diría más europeo, de conocer a muchos jugadores en grandes equipos de Europa, Arsenal, Chelsea, etcétera. Sí, sin ir más lejos, tuvo un jugador por cada lado, digamos, en la final de la Champions. Sí. Y a pie, a nada menos. Sí, y 2 de defensa, por algo también entramos en ese aspecto. Bueno, veremos qué depara, pero tenemos esa esperanza de que la Tri pueda hacer algo importante en este Mundial.
Arrancamos el grupo F con una de las favoritas de este grupo, la que debería de cumplir como primera si no pasan cosas raras y de la que algunos dicen que puede ser una selección que puede llegar a dar la sorpresa, ya seas un futurólogo que ha hecho las predicciones y ha acertado las anteriores, o seas porque crees que la selección de los Países Bajos es la que ha llegado su momento de ganar. En este caso, volvemos a contar aquí con Juan Carlos Molero. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas, pues aquí repasando una de las selecciones que yo tengo apuntada como que va a ir de menos a más y puede dar la sorpresa. Tú confías, ¿no? Tú confías en la Orange. Yo sí, tanto por el técnico que tiene, como por la plantilla que tiene, como por la historia, que al final la Orange enfrente, salvo que España en ese mundial primero que nos dio, pero yo siempre la veo muy competir, y la veo con opciones. Ese roce de la parada de Casillas, eso forma parte de toda la historia, no de un país, sino de todos los mundiales. O sea, son de esas paradas como la del Dibu a Colomoni. Eso, hay que recordarla. O sea, yo siempre recuerdo tomándome manzanillas, ¿no? Pues en un bar porque no podía más. Y luego ya fue la fiesta allí. O sea, que hay que imaginarlo. O sea, yo manzanillas no vi, o sea, no vi el partido, la segunda parte ni nada, no vi. Y luego Iniesta de mi vida, ¿no? O sea, pero bueno. Bueno, no se lo diremos esto a los de los Países Bajos porque igual les crea cierto traumita de nuevo, pero bueno, la selección neerlandesa acudirá a su 12ª cita mundialista. Tras haber participado en 1934 y 38, solo con 2 partidos en estos casos, estuvo ausente hasta Alemania 74, donde bajo el mando de Rinus Michels, con Cruyff, con Neskens y compañía, la llevan a ser subcampeona tras 6 ediciones sin presencia. Aquel inicio de la naranja mecánica repite final en 1978 con Ernst Happel en Argentina contra la anfitriona en la final, cayendo 3-1 al albiceleste de Menotti, de Mario Alberto Kempes. Luego se vuelve a ausentar y vuelve a disputar un mundial ya en 1990, 94 y es semifinalista en 1998. Falla en 2002, que yo me acuerdo de ser pequeño y decir, ostras, pero ¿cómo esta selección no ha clasificado y demás? Bueno, pues no clasificó. En ese momento la llamamos Holanda y en muchos casos a la selección dicen que la puedes llamar Holanda. Bueno, vamos a llamarla Países Bajos porque es la costumbre también moderna, pero bueno. En 2006 vuelve a los mundiales en este caso, pero ya es finalista de nuevo, como bien hablábamos, en 2010 ante España con el gol de Iniesta que hizo que la selección del Reino de los Países Bajos no tenga esa estrella y sí que lo tenga la selección española. Y luego en Brasil 2014 es tercera, un bronce que es verdad que es sacado ante una Brasil que ya estaba muy tocada después de aquel 1-7 tan mítico que les clavaron los germanos a la selección canariña. Vuelve a fracasar y no accede a 2018 y ya en Qatar 2022 vuelve a ser eliminada en este caso por Argentina en cuartos de final en penaltis con rato después Messi llamando bobo a Bejors, con varias trifulgas durante el partido. Y es que los duelos de Países Bajos-Argentina son curiosos porque en 10 enfrentamientos, 6 veces en mundiales, el balance es de 2 victorias neerlandesas, 1 argentina y 3 empates, pero de estos empates, 2 de ellos han sido en tanda de penaltis a favor de los sudamericanos. Así que Países Bajos ha sido 3 veces finalista, es la que más veces ha llegado a finales sin llevarse el Mundial, 2 veces semifinalista y tiene la Eurocopa del 88, un bronce del 76, una plata de Nations League y 3 bronces olímpicos hace ya más de 100 años. O sea que es un historial que para un país tan pequeño como decimos, la verdad es que es bastante extenso. Históricamente siempre ha sido competir, salvo cada varios años que es cíclico que no se clasifican por una gran ronda, pero yo recuerdo desde pequeñito que, bueno, eso, que Holanda o los Países Bajos siempre luchaban, ¿no? Es que has nombrado futbolistas muy buenos y que siempre ha sido competir. Y el último mundial, bueno, cayó ante la campeona, en el anterior sacó un bronce, es decir, que no es tan difícil de eliminar. No. Te diría que en cuanto a fanatismo, puede ser la segunda selección favorita de la mayoría de la gente. O de mucha gente, no de la mayoría, pero mucha gente la tiene como una segunda selección favorita, más allá de la que ellos sean. Yo creo porque es un país que al final
pues piensas en los Países Bajos y no es un país ni que te dé mal rollo, si me permite la expresión, ni que futbolísticamente hayas tenido un pique eterno, salvo los argentinos y ellos por los últimos enfrentamientos, y por eso yo creo que también me pasa a mí eso de Países Bajos. La veo que por encima de otras selecciones que pueden tener más calidad, pero históricamente y por este buen rollismo, si me permites la expresión, pues yo creo que tendrá mi ánimo, salvo que se enfrente contra España o contra algún país como puede ser Bosnia o Croacia. Exactamente. O en una fase clasificatoria contra la que sea balcánica. O sea que, bueno. Balcánica. Los jugadores con más partidos en esta selección son Wesley Sneijder en 134 partidos, Edwin van der Sar 130, Frank de Boer 112, Rafa van der Vaart 109, con 108 Daley Blind y Memphis Depay. Pongo el dato aquí de que esto está hecho antes y que si han jugado más partidos, aquí ya lo siento, pero no lo puedo rectificar de algo que se ha hecho de días antes. Así que más o menos sabéis que rondan estas cifras, pero bueno, hay otros ilustres como Jovan Bronkhorst, Dirk Kuyt, Robin van Persie, que por cierto lo han echado del Feyenoord otra vez, Philippe Cocu, o sea que bueno, mucho mítico en esta selección, con más goles, de nuevo, Memphis Depay con 55, que superó hace ya un tiempo a Robin van Persie, que tenía 50, el bueno de Klaas-Jan Huntelaar con 42, Patrick Kluivert 40, 37 para Bergkamp y para Robben, Van Nistelrooy 35, Cruyff 33, mucho ilustre, como decimos, de una selección que durante muchas épocas nos ha marcado, y lo hablamos antes con lo de la trayectoria de los mundiales, es verdad que estuvo mucho tiempo ausente, pero esta etapa, sobre todo más reciente, y sabemos que ahora hay mucho más partidos que hace 20 o 30 años, es verdad, pero que mucho ilustre en esta lista. Sneijder, Van der Vaart, Cocu, es que los nombres caen, Stam, ¿no? Stam era el central, si no me recuerdo mal. Sí, aunque Stam no tiene tantos partidos. No, pero que también me acuerdo de esa, y al final vas viendo que siempre ha estado compitiendo arriba, o sea, cuando ha tenido que competir, ha competido, cuando no se ha clasificado, no ha podido, pero son futbolistas que echas para atrás, y creo que ha habido un cambio, claro, con este estilo de juego con Van der Vaart, con Sneijder, con Cocu, con Kuyt, jugados de una forma, se han ido retirando, y el bueno de Koeman ha tenido que ir perfilando, que ya hablaremos un poco esto en unos minutos, del estilo de juego. Pues a sus 63 años, Ronald Koeman, junto a su hermano Erwin, con Wim de Jong también, otro ex jugador, y con Ruud van Nistelrooy en el staff, pues dirigirán a esta selección Orange. En el caso de Koeman, bueno, 78 partidos con la selección, 14 goles, siendo un defensor especialista en marcar, como bien saben los del Barça, obviamente, y una etapa reconocida como jugador en el Groningen, Ajax, PSV, Feyenoord. Da la primera Copa de Europa al Barça en el 92, y como trayectoria de entrenador ya un poco más dispar, porque estuvo en el Benfica, Ajax, esa etapa en el Valencia que dejó mucha huella en lo negativo, aunque se llevó la Copa del Rey del 2008, pero tuvo el lío con la plantilla y bueno, caso conocido para mucha gente. Y luego periplos por el Feyenoord, el Southampton, el Everton, los Países Bajos, a los cuales dirige y los deja para entrenar al Barça. Con el Barça, después de la etapa del Barça, vuelve a Orange en 2022, aunque en realidad vuelve como para quedarse dentro del cuerpo técnico o de la dirección, para luego coger el puesto de Luis Van Gaal después del retiro del veterano entrenador, y cayó en las semifinales de Eurocopa 24 ante Inglaterra recientemente en el último gran torneo. Clasifica esta edición de 2026 ganando el grupo E en la UEFA por delante de Polonia con 27 goles y solamente 4 en contra. Una selección que queda, creo que un poco a medio camino, porque tuvo su época de juego brillante y nunca se ha quedado en una fase de grupos sin ser una de las grandes candidatas. O sea, está siempre como a medio camino, a que nunca sabes si se va a pegar el leñazo como selección, como una muy buena plantilla, o va a llegar lejos dentro de una plantilla que dices, bueno, igual ya no es el momento. Me recuerda un poco en ese momento a la Croacia más reciente. Sí, además han sido selecciones que si pasan de grupo, tienen buen sorteo, saben que van de menos a más. Yo creo que esa es una selección que Holanda siempre ha tenido esto. Pero como bien has dicho ahora mismo, ha tenido su momento de gloria en el que los Países Bajos, cuando jugaba al fútbol, nos gustaba. Era una de las selecciones que para ver jugar al fútbol que venía de todo ese Ajax, de Cruyff, de aquella época, de que yo creciendo, y como que ahora está que sí que no, pero ofensivamente
es una de las selecciones que nos puede divertir con el grupo que tiene y puede ser una de las selecciones, como vuelvo a repetir, con Ronald Koeman, que ha sabido darle ese récord táctico que no había encontrado en los equipos de fútbol, pero sí en las selecciones. Y yo le hago a un equipo que aunque ha perdido mucha esencia de lo que tenía antes, con su capacidad ofensiva nos va a deleitar en muchos partidos. El objetivo claramente de esta selección es ganar el grupo. Todo lo que no sea ser primera en un grupo con Suecia, Túnez y Japón será una sorpresa, siempre teniendo en cuenta que Japón te pelea cualquier cosa, que Suecia viene de menos a más y que Túnez es un equipo que suele encerrarse y espérate que no te saque pues un empate o algún día tonto en este caso. Pero evidentemente el objetivo es ganar el grupo, avanzar las rondas y ver si es la tapada que muchos creen comentar. Y luego, en cuanto a piezas clave, pues la verdad es que si lees los nombres de los jugadores, piensas que conoces a la mayoría si sigues las grandes ligas, porque el portero titular es Barber Bruggen, que es del Brighton. Tiene la experiencia de jugadores como Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven, Nathan Ake, Jurrell Hatto, Jean-Paul Van Ecke. Eso en la defensa. Luego tiene el medio a Gravenberch y De Jong, que también tiene su experiencia en Liverpool, Barça, etcétera. Reinders no ha tenido un gran año, pero creo que ha rendido bien con la selección cuando ha ido, así que puede ser otra vez una pieza clave, igual que Biffer para las segundas partes o en partidos de rotación. Y arriba, pues los de siempre un poco, Memphis Depay, Daniel Malen, que no hay Malen que por bien lo venga, lo diremos en cada programa, aunque esto no sea la Roma. Y bueno, y Cody Gakpo, gente rápida como Justin Kluivert, Noah Lang, nueves corpulentos como Brobbey o Bejos ahí para bajar armarios. Bueno, pues tienen ausencias como la de De Brig, como la de Frimpong, que no han sido convocados, como la de Manuel Emega del Strasbourg, la baja de Xavi Simons de larga duración, Matthijs de Ligt, que no ha contado apenas en ese tramo final de temporada, pero bueno, más allá de esto, creo que lo que lleva da para como mínimo llegar a octavos, cuartos en función de cruces. Sí, yo veo que es una selección que tiene un fondo de banquillo muy importante. Yo creo que coges plantilla, defensa y ahora mismo no sabes a quién van a poner de compañero de Van Dijk. O sea, eso ya te quiere decir que, bueno, que tienes ahí a Ake, que tienes a Van Hecke, a Timber, a Van der Ven, que pueden jugar en lateral izquierdo, centrales, que tienes un popurrí ahí de buenos mucha futbolistas. Polivalencia, sobre todo. Eso es. Y que llegan en un buen estado de forma, que al final yo creo que Koeman ha dicho, quiero jugar, o sea, no tengo a Simon, no tengo algo de última generación, pues vale, de Johnny Gravers van a ser mis mediocentros, es innegociable, que paso tengo a Koopmeijer o Martin de Roon para sustituirle, pero Reinders creo que va a ser muy importante en este equipo, en ese juego del 10, en esa asociación, porque al final si juega Memphis arriba es un falso 9, que te va a dar mucho espacio junto con Gakpo, con Kluivert, con Lang, con Malen, que yo creo que Malen tiene que seguir esa esencia que ha tenido la Roma, y yo creo que no va a ser un equipo tanto posesivo como en campo rival, pero sí muy asociativo, porque tiene jugadores en el que deben dar un plus. Yo creo que tanto Malen como Cody Gakpo tienen que dar un salto de calidad en este mundial para decir, oye, que somos extremos, pero jugamos muy bien por dentro. Y luego Memphis, a mí cuando jugaba en el Atleti mucha gente decía, Memphis, pero sabe jugar estos partidos, sabe por fijarte bien unos centrales y sacarlos, y ahí veremos por la segunda jugada de John, que creo que aquí tiene más libertad que en el Barça. Y por eso digo que es un equipo que aunque no es tan dominador con balón, sí que ha ganado en asociación porque tiene futbolistas muy buenos. Esperamos no echar de menos a Simon, porque creo que sería muy, muy importante en esta selección. Si cojo, digamos, los nombres de los que van convocados, de los que son, digamos, piezas clave, es decir, y si contamos como piezas clave, pues decir Van Dijk, seguramente Dumfries, Gravenberch, De Jong, de Memphis Depay, bueno, más o menos sería como el bloque, digamos, principal o el grueso de los veteranos. En realidad,
yo creo que el que mejor temporada de todos los que están convocados, que mejor ha estado durante toda la temporada, yo te diría que Jurrien Timber y Daniel Malen. El resto han tenido momentos que sí que no, pero el final de temporada de ambos, Timber se recuperó de la lesión, que a veces ha tenido muchas molestias, y Malen en la Roma se ha salido en los 6 meses que ha estado. Hay otros que han sido criticados, que han abandonado sus clubes, otros que juegan en ligas supuestamente menores que no tienen tanto foco. Bueno, pero mi sensación es un poco esa, que al final, si Malen está al mismo nivel de la Roma, al menos tus 4 o 5 golitos te lo va a hacer en el Mundial. Claro, es que has dicho ahora mismo dos futbolistas que llegan descansados, porque digamos que han tenido una participación de principio de temporada muy, muy pesada, y donde han demostrado tanto en el Olympique de Marsella como en la Roma, que son jugadores que pueden dar algo diferente, y ese plus y esa diferencia con balón y en 3/4 que ahora mismo te puede faltar porque no está Simons. Efectivamente, es una selección que puedes coger y han podido llegar mal. Pueden llegar pues algunas piezas, pero claro, cuando se visten, se ponen la naranja. Van Dijk, para mí es un central, pues de los 3 mejores que pueda haber ahora mismo en el Mundial. Luego, el mediocentro, para mí, puede ser uno de los 4 mejores que puede haber con balón. Y luego arriba tienes jugadores que van a llegar en forma. Tienes cosas para llegar lejos. La única, pero un 9 fijo, ¿no? Podemos decir, pues le falta Van Nistelrooy, le falta un 9, puede ser, pero tienes argumentos por fuera para ser superior en las áreas. Bueno, y Dumfries, Dumfries, que para mí Dumfries si no está, va a ser muy importante. Ha estado lesionado una parte de temporada, pero si está bien, sabes que Dumfries es un puñal por la banda derecha. Tienes a Brobbey, que lo puedes meter en punta y a pelearse con todo el mundo. La que ha liado este año con el Sunderland en las defensas de la Premier ha sido guapa. Así que bueno, y Weghorst para segundas partes, pues mira, el mismo ejemplo es verdad que nos vamos hace 4 años atrás, pero si te hace un nivel parecido a lo que hizo contra Argentina, de bajar balones, meter 2 goles así de revulsivo, pues eso es gente bastante válida. Países Bajos ha jugado contra Japón 2 amistosos, una victoria neerlandesa y un empate. En este caso, la victoria fue un 1-0 en el grupo E hace 16 años, en 2010, gol de Sneijder. Contra Suecia 25 partidos, o sea, un duelo que se ha producido bastante, obviamente, en fases clasificatorias. Hay 12 victorias neerlandesas, 8 suecas y 5 empates. Se han encontrado muchas veces. Juegos Olímpicos, Eurocopas, coinciden en el Mundial de 74 con un 0-0. Hay clasificatorios en Rusia 2018, que es la que luego deja fuera a Italia en este caso, pues estaban bueno, deja fuera a Italia por el hecho de que se queda fuera Países Bajos, pasa a Suecia como segunda, Suecia se enfrenta a Italia, o sea que se carga a Suecia, se carga a Países Bajos y a Italia, que ya Suecia, que tampoco era la gran cosa, pero competía muy bien. Y ante Túnez solamente 3 amistosos con 2 empates y una victoria neerlandesa. O sea que, bueno, al final con Suecia sí que tiene mucho enfrentamiento y muchos jugadores que al final se van a conocer de las propias ligas. El mismo Gyökeres contra Jurrien Timber, defensa del Arsenal, delantero del club inglés. O sea, siempre va a haber reencuentros de este tipo que son graciosos verlos en las selecciones. Nada, no sé si tienes alguna cosa más, alguna pequeña apuesta sobre Países Bajos. Creo que puede llegar a semifinales y creo que tanto el mediocentro va a destacar y Dumfries, ¿no? Creo que Dumfries y Malen pueden hacer un carril derecho que nos va a divertir. Yo creo que cae un poquito antes. Según las cuentas más o menos, que cada 2-3 días haré cuentas nuevas, pero creo que caen antes los neerlandeses. Nada más, seguimos con más conjuntos de este grupo. Seguimos con Japón, en este caso con la selección nipona. Va a ser la 8ª aparición de la selección de los samuráis azules, todas de ellas de manera consecutiva desde el 1998 en adelante. Para esta edición, más allá de las anfitrionas, fue la primera que clasificó sobre el césped el 20 de marzo de 2025.
un año antes que las que lo hicieron en el playoff europeo o intercontinental. Lo estaba repasando y digo, joder, pues sí que hace tiempo que Japón ya cumplió. No, van sobrados en los equipos potentes en Asia y en esta primera ronda, pues ya la tercera ronda se meten ya. Anteriormente, dado que el fútbol pues tampoco era su deporte principal, iba el sumo, el béisbol, la natación por delante, pues la verdad es que la tradición futbolística, pues más allá de los 80, no era muy allá. Y hay una leyenda que yo prefiero creer que es verdad, que es que gracias a la serie animada Capitán Tsubasa, que para muchos es Oliver y Benji, campeones, pues hay una generación que empieza a crecer y que empieza a jugar al fútbol en Japón, y esto empieza a creer y a crear una generación de gente que quería un interés por el balompié, con mejor toque, y a partir de aquí, pues oye, anteriormente hubo casos donde no clasificaba, donde declinó una invitación como en 1930 o como cuando fue suspendida en 1950 después de la Segunda Guerra Mundial. Debuta ahora como... no declinarían, no. Ahora no se declinaría ir al Mundial, ¿eh? Ahora nadie se echa para atrás, a no ser que... bueno... Finalmente debuta, como hemos dicho, en 1998 con 3 derrotas. Es coanfitriona del 2002. Llega a octavos. En las siguientes ediciones ha alternado fase de grupos y caer en octavos. Nunca han jugado un quinto partido. Mira, que se lo digan ahí a los mexicanos, que siempre están con el quinto. Ahora sería el sexto, ¿eh? Hay que actualizarse en este Mundial. Sí. Y en Qatar 2022 ganó el grupo a España y Alemania, pero cayó ante Croacia en penaltis en octavos. Nos dejó, eso sí, una imagen para toda la vida, que es el 2-1 a España y aquel gol, asistencia de Mitoma, que todo el mundo creyó que ese balón había salido en línea de fondo, pero desde el VAR se vio que una puntita del balón no, y acabó con el gol. Me parece que fue de Ao Tanaka. O sea que hablo ya de memoria, ¿eh? Sé que Mitoma fue el del pase. En el palmarés japonés, 4 Copas Asia, 92, 2000, 2004, 2011, finalista de 2019 ante Qatar, y 2 Copas Afroasiáticas, bronce en los Juegos Olímpicos del 68 y finalista de la Confederaciones 2001, además de otros trofeos menores. Y, pues como hemos dicho, clasificó ganando todo en la segunda ronda asiática sin encajar goles, y en la tercera ganó su grupo por delante de Australia y 10 puntos más que Arabia, que fue tercera. Marcó 30 goles, recibió solamente 3, así que yo creo que estamos en la mejor generación japonesa de nunca, en este caso, y hay muchos jugadores en grandes ligas europeas, en la Premier, Bundesliga, Eredivisie, Jupiler belga, que sabemos que a Molero le encanta. O sea, creo que Japón está muy bien representada por todas las ligas. Y encima tiene un equipo muy coral, que no tienes una estrella que todo lo fagocita, sino que al final está representado en cada línea, tiene un jugador importante. Ahora que has dicho estrellas, ya a mí me dio un bajón cuando me enteré que Kaoru Mitoma, que para mí es el mejor jugador de la selección, no va a estar por la lesión. Tampoco va a estar Minamino, que hace tiempo está lesionado. No va convocado ni Fujita, Yoshida, los Mashino. Tampoco va Kazumiura, que sigo cada año revisándolo y sí, tiene 59 años, sigue en activo en la tercera división japonesa y lleva 5 décadas de profesional compitiendo. Es una barbaridad. Todos los años tienen el tuit este de renueva por un año, ¿eh? Sí, es increíble. Hace un par de años estaba en segunda portuguesa, pero sí que buscadlo si queréis, de verdad. Está en activo jugando sus partiditos a sus 59 años. Más de uno ya estaría jubilado, pero oye, qué leyenda. Eso sí, no fue al Mundial 98, lo estaba ahí mirando y no lo convocaron, se peleó con el entrenador, qué pena. Bueno, jugadores con más partidos: Yasuhito Endo, este chapa también otro mito, 152 partidos. Yuto Nagatomo 145, Maya Yoshida 127, Ihara, Shinji Okazaki, el ex del Leicester, Kawaguchi, el que era portero, Makoto Hasebe, el ex del Eintracht, Keisuke Honda, otro mito CSKA de Moscú, y Shunsuke Nakamura, Celtic. Así que hemos visto a todos, casi. Bueno. Sí, todos estos sí. Y con más goles, Kunishige Kamamoto con 75, Miura con 55, no. Estos no. Hara... No, yo creo que Kamamoto tampoco lo vimos. Hara, bueno, al menos en la época reciente, ¿no? Hara y...
En Wikipedia pone del 64 al 77. Es Pues que es entonces, imposible. pues entonces no lo vimos, claro. Honda, sí, con 37. Shinji Kagawa, que pasó incluso hasta por el Zaragoza con 31. Minamino, Osako, bueno. Su entrenador, Hajime Moriyasu, de 57 años, fue exjugador del Sanfrecce Hiroshima, principalmente años 90, 35 partidos internacional. Como entrenador del Sanfrecce se llevó 3 ligas, 3 supercopas. Con Japón, sub-23, también estuvo. Tras el Mundial 18 dirige a la absoluta, sustituyendo a Nishino. ¿Te acuerdas de Nishino? En aquel Matrioscas. Misino. Sí. Y perdió la final asiática en 2019 contra Qatar, cayó en el Mundial 22 ante Croacia, después de la buena fase de grupos, y le acompañan en el staff Nakamura, sí, el mismo que hemos hablado antes, Shinsuke Nakamura, Nanami, Ryoichi Maeda y Hasebe como exjugadores. O sea que, bueno, experiencia aquí en el banquillo japonés. Desde 2018, que ya lleva casi una década entrenando, haciendo bloque y un poco consolidándose como una de las selecciones más potentes en Asia. Me acuerdo hace 4 años ahí con la libreta en plan Bangal apuntando todo en la línea de banda. Su objetivo es volver a pasar de grupos. Yo creo que es competir, llegar a disputarse quinto encuentro de una vez y a ver los cruces, pero hay un problema, que es que si queda segunda se cruza con el primera del grupo de Brasil. Entonces vas a tener ahí un duelo muy complicado porque si es Marruecos, si es Brasil, si es Escocia. Escocia-Japón. Yo es que te firmo es Escocia-Japón, por Dios. Yo también. Si es tercera, pues ya sabemos que va en función. Sí, yo creo que hasta 16avos de final. Es una pena porque al final los cruces son difíciles, pero claro, al final es una selección que al final con Moriyasu está jugando con 3 centrales. Y eso quiere decir que se está replegando mucho, que está bloque bajo en defensa y salir rápidamente en las transiciones. Sobre todo, todos los balones, pues entre Kamada y Kubo deben llevar esas transiciones rápidas para que pues Maeda o Ueda sean los goleadores en la portería contraria. Gente interesante siempre como Ritsu Doan, que desde el tiempo del Freiburg y ahora en la Eintracht siempre me ha gustado mucho. Sugawara ha mejorado el nivel de los años anteriores este año en el Werder Bremen, pero bueno, es que fue un desastre con el Southampton hace año y medio. Está Hiroki Ito, que ha tenido muchas lesiones con el Bayern, pero parece que se ha recuperado. Está Suzuki en la portería, por supuesto, el portero del Parma. Lo que decimos, está ¿no? Nakamura, que lo he visto en el Reims, en segunda francesa, y ahí va sobrado, pero claro, el nivel de la liga francesa de segunda división no lo puedes comparar con un mundial. Y aquí también tirado a banda a ver lo que puede percutir. Arriba está claro que nuestro amigo Daisen Maeda y el goleador del Feyenoord Ueda, que se ha hecho un temporadón, máximo goleador de la Eredivisie, pues tienen que ser claves para meter lo que Japón no suele meter, que sabemos que crea muchas ocasiones y juega bien, pero siempre le falta ese gol. Yo creo que Ueda será el titular y Maeda será segunda parte en plan revulsivo. Bueno, pues veremos, porque es una selección que a mí particularmente me cae muy bien. Tengo ya varias camisetas de Japón y muchas cositas, o sea, entonces siempre creo que le vaya bien, pero este año mi esperanza está un poco más baja. Bueno, hay que decir que el año hace 4 años también estaba peor, que tenía el grupo con España, Alemania y mira. Y míralo. Y con quien perdió fue con Costa Rica. ¿Será posible? Si es que... En el grupo, pues bueno, al final con Túnez, Suecia, Países Bajos, pues a todas puede competirle, todas puede ganarle y con todas puedes perder. Es una peregrullada, pero así es. Yo no descarto nada. Que sea lo que tenga que ser y a divertirnos con los samuráis azules. Seguimos con el grupo F. Le toca el turno a la selección sueca, al conjunto escandinavo que realizará su 13ª participación en los mundiales y regresa en este caso tras Rusia 2018.
Comenzó a competir en 1908, obtuvo bronce en los Juegos Olímpicos del 24 y compitió en 1934, 38 y 50, alcanzando el tercer puesto. Luego ya en 1958 hace de anfitriona y fue finalista ante Brasil. Tras 2 ausencias, regresó para 3 mundiales seguidos en 1970, volvió tras 2 ausencias a Italia 90 y en Estados Unidos 94 volvió a ser tercera en una gran generación recordada por mucha gente que ya tendrá pues, los 40, casi, sí, 50, recuerdan esa Suecia. Yo era muy pequeñín. Y tras 2002 y 2006 cayendo en octavos fue cuarto finalista, ya luego, como hemos explicado, en 2018 ante Inglaterra. Una selección que era bastante rocosa, me acuerdo, que no tenía mucho juego, pero que iba muy bien a balón parado. Y en este caso creo que sí que tiene aún esos aspectos, porque siempre suele ir bien por arriba, pero evidentemente tiene ahora como más calidad esta selección. Ahora la comentaremos. En resumen, Suecia tiene una final disputada, la del 58, 3 veces ha sido semifinalista, con 2 podiums en Copas del Mundo, con lo cual es un bagaje que no muchos dirían, pero que más de uno querría tener. Sí, una selección que, bueno, quizás tuvo su época dorada ya hace varios años, pero bueno, generalmente está ahí peleando, a veces juega mundial, a veces no. En este caso sí, le costó mucho llegar a este mundial, pero bueno, lo terminó consiguiendo. Uh-huh. A mí es un país que me ha caído bien siempre, que me ha gustado siempre mucho. Sí que es verdad que musicalmente me han dado mucho. Muchos grupos que me gustan son suecos, entonces eso también suma. Eso es un plus. Es como si tus dibujos animados eran de Japón, pues venga, pues siempre te cae bien cierto país, ¿no? Pero, precisamente, Japón, que también está en este grupo, valga el caso. Sus jugadores, no, perdón, me he ido. En Eurocopas ha sido semifinalista en el 92 en casa y poco más tiene destacado, aparte del oro de 1948 y los 2 bronces en los Juegos Olímpicos de los años dorados que habíamos comentado. Y en cuanto a jugadores con más partidos, tenemos a Anders Svensson con 148, Thomas Ravelli 143, con 133 Andreas Isaksson y Sebastian Larsson, el que pasó por el Sunderland en su momento, Kim Kallström 131, 122 para Zlatan Ibrahimovic, 117 para Olof Mellberg, el ex defensor de Racing o del Aston Villa, incluso la Juve, también, que no mucha gente lo recordará. Y máximo goleador, Zlatan Ibrahimovic 62 goles, Sven Riedel en los años 20 con 49, Gunnar Nordahl con 43 en los años 40 y ya otros como Henrik Larsson, el mito del Celtic con 37, le siguen Kenneth Anderson, Marcus Alback, Martin Dahlin o Thomas Brolin. Bueno, generación sobre todo de los 90, los últimos comentados. Ahí también lo petó Suecia en aquellos por aquel entonces, con muchos jugadores que pasaron luego, pues eso, por en el caso del Larsson se fue para el Celtic, hizo allí carrera, luego otros se fueron para la Serie A, como el caso de Kenneth Anderson, en equipos como por ejemplo con el Bolonia, así que bueno. Y su técnico, pues es Graham Potter, carrera discreta como jugador, aunque tuvo buena cantidad de clubes ingleses, donde más jugó fue en el York City, ya categorías más bien entre semiprofesional, vamos a decir, y donde se hace un nombre como entrenador es precisamente en Suecia, en el Östersund, lo asciende desde cuarta hasta la primera división, hasta la Allsvenskan, donde gana una copa y eso le permite jugar la Europa League, pasando 3 rondas, eliminando al Galatasaray, al PAOK, y se queda segunda del grupo donde está el Athletic Club de Bilbao y el que lo elimina es el Arsenal. Yo me acuerdo de esos años que dije, mira, hay un entrenador inglés que está en un club sueco, nunca había oído hablar de él, y ahí ya empezamos a ver algo sobre el bueno de Potter. Y de ahí saltó al Swansea, luego de ahí al Brighton y ya en Premier, donde se estabiliza. Más tarde va para el Chelsea, no acaba llegando al final de temporada, está otros tantos meses también en el West Ham en 2025 y en octubre del mismo llega a la selección sueca, donde la clasifica al playoff que se disputó en marzo de cara al Mundial.
que tuvo una fase de clasificación, por cierto, con Suiza, Kosovo y Eslovenia, donde fue nefasta la participación previa antes de la llegada de Potter, y tenía esa bala de la Nations League. Se la jugaron a Potter y a esos playoffs. En marzo, en el Ciudad de Valencia, en campo del Levante, le eliminó a la selección de Ucrania, con el bueno de Chapa presente en el campo. Y en este caso, como no podía hacer de local, los de Ucrania. Y ya en el definitivo, que se jugó en Suecia, venció 3-2 a Polonia. Me acuerdo que ese partido le costó bastante a Suecia, porque le empata a la selección polaca 2 veces, pero un gol de Gyökeres, el delantero del Arsenal, los clasifica con tanto en el minuto 88 y les dio el pase de vuelta al Mundial 8 años después. Sí, termina derrotando dos equipos importantes, ¿no? Dos partidos difíciles en los playoffs de Ucrania y de Polonia. Pero bueno, le costó mucho la clasificación, muy pocos puntos, en un grupo que bueno, tenía su complejidad, pero me parece que quizás tenía que haber rendido de otra manera de todos modos, porque tiene jugadores para hacerlo. Y es un poco la duda, ¿no? Más allá de que tiene grandes jugadores, es con qué Suecia nos encontraremos, si con la Suecia de los playoffs, que además tiene estos jugadores, o con la Suecia de la fase de grupo, digamos, ¿no? Habrá que ver el estado de forma, sobre todo de sus estrellas, porque el objetivo sería pasar de grupos, pero ¿le puede pelear la segunda plaza a Japón? Sí, le puede pelear esa plaza, luego ya en función de los hipotéticos cruces, pero bajo mi punto de vista, si se cumplen la expectativa de Japón y de Países Bajos, Suecia debería ser tercera y una de las mejores terceras, por el rival de Curazao al que le puedan marcar goles. Sí, Túnez de todos modos tampoco me parece ser un equipo De Túnez, perdona, sí. menor. Me he ido, sí, me he ido de grupo, sí. No, pero digo, Túnez me parece que tampoco es un país menor, tampoco, no es un partido fácil. Suecia debería ganarlo. Bueno, ahí habría que ver un poco esto que decíamos, ¿no? Lo que hemos dicho en otros videos, la diferencia de gol que puede llegar a ser contra Túnez si es que le gana y por cuánto pierde, si es que así es, con Japón y contra Países Bajos, para pasar del 0, digo, ¿no? Yo creo que igual puede llegar a pelear un segundo puesto, pero bueno, no es fácil y yo lo veo más como un tercero de todos modos. En cuanto al equipo, a la convocatoria, lo que más flojo va, vamos a decir, Suecia, es precisamente en la portería, porque ya no está Robin Olsen en la selección, que no es que fuese un portero súper fiable, pero sí que tenía bastante experiencia en el conjunto sueco. Lo que sí que tiene experiencia es en la parte entre la defensa, centro del campo, porque tenemos a Victor Lindelof, que ha hecho buena temporada con el Aston Villa, pasando a ser incluso centrocampista, que es una cosa que no vimos venir a Lindelof de pivote. Pero es que se supone que tiene que ir de central junto a Hien en la zaga. También hay gente interesante como Svensson del Dortmund o Gudmundsson del Leeds. Hay talento en el mediocampo con Ayari del Brighton, Verbal, Svenberg, Nanasi, las bandas para Níger y para Elanga. Y arriba tiene el gol de gente como Alexander Isak, que ha venido de lesión y se supone que llega fresco, veremos cómo, pero debe de llegar fresco. Y Víctor Gyökeres, que creo que ha acabado bien la temporada, aunque ha sido suplente con el Arsenal en los últimos partidos, pero creo que llega también en buen estado de forma. No van a ir ni Emil Holm, que se lesionó previamente, ni Kulusevski, que no ha jugado ni un partido en toda la temporada, tampoco va Hugo Larsson, el hijo de Henrik. Swatberg, el del Celta, o Bolin, el jugador que pasó por el Malmo, y tampoco va Forsberg, que me acuerdo que esa Suecia de 2018, Forsberg era la estrella de aquel equipo. Sí, sin dudas. No, pero bueno, así todo yo creo que tiene como decías, un gran equipo, sobre todo en lo que es la delantera. Hay que ver si juega Gyökeres Isaac. Yo creo que va a jugar uno de los dos, Gyökeres seguramente. No creo que lo ponga a ambos. Porque queda muy desbalanceado quizás el equipo. Pero bueno, es un gran recambio, ni hablar, ¿no? En el banco Isaac, con Elanga, después por las bandas, Nigrem. Yo creo que es un rival a temer, y si pasa como tercero, como decíamos, va a ser un tercero difícil, un duro adversario de 16avos de final para el que le toque. Sí, bueno,
hay una serie de jugadores interesantes, más de los que, aparte de los que hemos nombrado. Por cierto, he dicho que no iba Hugo Larsson. Hugo Larsson es el del Eintracht. El que no va, que es hijo de Henrik Larsson, es Jordan Larsson, que ahora se me ha ido ahí el nombre y lo estaba pensando y digo, Hugo, no me acuerdo que se llamara Hugo. Y lo estaba comprobando y exactamente. Más o menos me parece una plantilla que es interesante, que puede tener su peligro. Yo confío que sí que jueguen Isak, Gyökeres los dos juntos, que dejen ya las segundas partes a Gustav Nilsson, al jugador del Brujas, o cambie el esquema, porque al final me parece que teniendo dos delanteros que muchas selecciones querrían a uno de ellos solamente para tenerlos en el Mundial, me parece que lo tienes que aprovechar. Sí, el tema es si pueden jugar juntos, ¿no? Son jugadores bastante similares. Isa quizás más media punta o tirado un poquito más al costado, y dejando a Gyökeres más arriba a pelearse, me parecería algo interesante. Bueno, pues más o menos este es nuestro repasito a la selección sueca. Esperemos que lo haga bien. Yo creo que te cae bien, ¿no? Suecia tiene que ver algo ahí con Boca, cosas. Sí, no lo comenté antes, pero sí, bueno. Dice el mito que los colores de Boca vienen justamente de los colores de la bandera de Suecia, porque en 1905 un grupo de amigos italianos, que fueron los que fundaron Boca, chicos de Génova, fundaron el club, estaban fundando el club, eligieron el nombre de Boca por la zona que es el barrio de La Boca, y dijeron qué color le ponemos, y vieron a lo lejos un barco, porque bueno, toda zona de costa, ¿no? Un barco con la bandera de Suecia, les gustó los colores, y bueno, le pusieron entonces el azul y amarillo justamente por eso. Después hay otro mito también que se dice que en realidad es por los colores de las casas, que en el barrio de La Boca son todas casas de colores, pero ya ahí son de colores, no azul y amarillo nada más. Así que yo me inclino más por lo de la bandera de Suecia. Pues veremos si la selección escandinava es capaz de hacer un buen mundial, de pasar de ronda y a ver a quién se encuentra hipotéticamente en los cruces esa selección que tenemos la camiseta por ahí al fondo. Seguimos con la última del grupo, con Túnez. Cerramos el grupo F, en este caso con la selección de Túnez. Las Águilas de Cartago clasifican su séptimo mundial, el tercero consecutivo y el sexto de los últimos 8. Tras su independencia de Francia en 1956 y pese a que habían jugado ya varios combinados no oficiales, Túnez comienza a competir en los años 60, pero es en Argentina 78 donde debuta con un triunfo en su primer partido ante México. Así que mira, al menos tienen el buen recuerdo de uno de los lugares donde pueden visitar. Pero cae en fase de grupos igualmente, grupo complicado ante Polonia y Alemania, que en aquellos tiempos también eran duras. Tras un periplo de varios años sin clasificar, lo hace 3 veces en el 98, 2002 y 2006, pero solamente con 3 empates, 1 por torneo, y tras 2 ausencias vuelve al 2018, 22 y 26, donde en las 2 anteriores consiguió 2 victorias, pero en las 6 participaciones previas nunca pasó de grupos. Una selección, pues eso, que ha tenido su etapa, digamos, muy seguida, muy concentrada, 98, final del siglo, inicio, y ahora esta, digamos, más reciente, con lo cual, pues bueno, se ve un poco la diferencia ahí de generación, que en medio ha estado un poquito más ausente. Eso sí, poco en ese periplo primero que hemos dicho, ganó una Copa de África en 2004, también disputó 2 finales más, un tercer puesto y tiene un campeonato africano de los antiguos CHAN y otras copas regionales. Ves una selección que, si algo tenemos que decir, Chapa, es que esto es una selección de bloque, o sea, de estos grupos armados que no encajan goles, que lo hace igual, porque en la fase de clasificación gana 9 de los 10 partidos, no encaja goles, anota 22, no tenía grandes rivales, es verdad, pero es lo típico de mucho bloque, mucho cemento, pero luego en los grandes torneos le falta. Un poco como el anterior mundial. Al final se meten y luego te dejan un poco insulsos porque no tienen un jugador casi talentoso, todo se dedica, como tú dices, a defenderse, bloque bajo, que no te metan goles, muy replegaditos,
partidos muy oscuros y al final a ver si el balón parado suena la campana. En su registro de más partidos tiene a Raddi Jaidi con 105 encuentros disputados, Msakni con 104, Ferjani Sassi 102, Badra, Meria, Benjahia, entre otros, y con más goles Issam Jema con 36, Badi Kafri, el ex del Sunderland, Saint Etienne, Rennes, buen bagaje en varios clubes en Francia y en Inglaterra, 25 goles, Msagni 23, Selimi o Sliti. Sliti sí que recuerdo de varios mundiales pasados que estaba por ahí. Su entrenador es Sabri Lamouchi, de 54 años, francés de padres tunecinos, buena trayectoria de jugador en Auxerre, Mónaco, Parma, Inter, Olympique de Marseille. Yo me acuerdo de él, de lo típico de que igual te lo encontrabas en la UEFA, en la Europa League, en los videojuegos. El FIFA ahí lo tenías en tu Inter. Eso, de eso me acuerdo. Entrenó a Costa de Marfil en 2014, cayendo ante la Grecia de Fernando Santos, en el Rennes, en el Nottingham Forest, donde acabó mal con Marinakis. Esto, Mira, bueno, otro más para la lista. Y tuvo etapas en Liga de Qatar y Arabia, y desde enero de 2026 dirige a Túnez con Khazri de asistente. O sea que, mira, también pues alguien que conoce precisamente la presencia en los mundiales. Y lo pusieron porque cayó en la Copa África en octavos de final contra Mali, y ahí es donde coge el cargo la Mushi, o sea que está desde enero. Sí. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántas selecciones van que van cambiando su técnico en un periplo ya no ni siquiera de un año, sino de igual 6, 4, 3 meses, 2? Sí, raro es que no hayamos tenido a alguien que lo haya cambiado en la semana previa, en plan Lopetegui. Bueno, el caso es que su objetivo es pasar de grupos, pero lo va a tener bastante difícil, no va a tener nada fácil el cruzarte, o sea, porque a una igual, pues oye, le puedes hacer un día, el día complicado a una Túnez, a una Japón, a una Países Bajos, pero hacérselo a varias a la vez lo veo complicado. Sí, cuesta, y al final por destacar algún talento, pues el del United o del Sevilla, Aníbal Mejbri, al final un jugador más talentoso, sí que brilló en las inferiores, creo que estuvo un año cedido en Champions League, que lo hace muy bien, por el Burnley, sí. Y está viviendo un poco de... ¿Sí? Sí, o sea, ha estado en el Burnley, bueno, sigue en el Burnley, pero por ejemplo la etapa del Burnley en Premier, me acuerdo que por ejemplo él comete un penalti de estos absurdos en Old Trafford precisamente, de estos jugadores que tú dices, si tu entrega fuera igual a tu talento, estarías ahora mismo en un muy buen equipo, pero luego le falta ahí consistencia. Jugó muy poco rentabilidad, y bueno, al final por destacar otro, Shqiri, este dentro de Frankfurt también, 31 años, también puede aportar también cemento, y es un poco todo, pues el punto flojo, pues podemos decir que pues, la falta de gol claramente, una delantera que no tiene ningún contraste ni tiene calidad, y al final pues a buscarse las habichuelas en el ABP, a balón parado. Sí, porque mira, va Rani Khedira, que el del Union Berlín, el hermano de Sami Khedira, para quien no lo sepa, porque se ha nacionalizado este año. Ali Abdi, que es del Niza, Elias Ashuri del Copenhague, Elias Saad, acuérdate, Chapa Saad, el de San Paulo en su día, ahora está en el Augsburgo, pero ha estado cedido en el Hannover, apenas es el mismo jugador de hace. Era bueno, en el San Pauli rendía mucho por la banda. Hay que pedir cesión ahí, para el año que viene. No va el Aiduni. El Aiduni era aquel que celebraba los tackles hace 4 años, que decíamos, míralo ahí cómo se motiva el tackle, y mira, luego muchos más lo han ido haciendo. Hay varias bajas, pero bueno, al final es una selección, lo que decimos. Le falta el talento. Si hubiesen 2 o 3 jugadores con talento más allá del bloque, diríamos que puede hacer más cosas. ¿Que puede dar alguna sorpresa? Sí, puede dar alguna sorpresa, pero tiene que ser pues con muy concentrados y haciendo muy bien el trabajo los que puedan. Y a priori el primer partido es clave, porque tienes a Suecia, que en principio es la más asequible del grupo. Si no, ese partido no puntúas, ya se te complica todo, porque no creo que sea capaz de ganar ni a Japón ni a Países Bajos.
Veremos. Con esto, eso sí, cerramos este grupo F.